Y es Matices Internacional porque yo le he solicitado a don Álvaro Ramos, nuestro analista en seguridad, que nos venga a explicar cuál es el ajedrez de las agencias de inteligencia y de seguridad en los Estados Unidos, para entonces entender la trascendencia de las noticias que hay ahora en la era Trump, donde ha tenido una participación sumamente grande en temas de seguridad. Don Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias de nuevo a la orden. Saludos a todos y todas las oyentes y televidentes que nos escuchan y nos ven. Michael Flynn renuncia la semana anterior, que es el asesor en seguridad nacional. ¿Qué es un asesor en seguridad nacional? El aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos, por supuesto, como lo es el de Rusia y el de China y el de United Kingdom, conocido para nosotros como Inglaterra o Gran Bretaña, son aparatos de seguridad complejos que se fueron desarrollando a lo largo de muchos años. En la mayoría de los casos llevan un desarrollo de más de 100 años, en el caso británico, que es, vamos a ver, del origen moderno de los aparatos de seguridad, que además corresponden al final de los imperios coloniales, la constitución de estos aparatos de seguridad que incluyen las agencias de inteligencia, y el inicio del periodo de las dos grandes posguerras, particularmente la Segunda Guerra Mundial, que creó la nueva estructura geopolítica mundial, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética eran destacados polos de poder, de ideología, de recursos y, por supuesto, de capacidad de acción, tanto militar como inteligencia. En el caso de los Estados Unidos es un aparato que se fue desarrollando en forma compleja, porque como es una nación federal, daba mucha mayor importancia técnicamente a las policías locales. Al ser una nación federal, ¿qué quiere decir eso? Que no es un país unificado, y como no lo es, se llama Estados Unidos de América. Son 50 estados, ahora no lo eran así hace 100 años, no tenían a Hawái, no tenían Alaska, por ejemplo, como estados, que son incorporados a principios de los 50, en el 52. Estos estados, pero hablemos de los 50 estados porque para todos los efectos es lo mismo, lo que estamos hablando opera para los mismos, y hay autoridades federales que velan por la seguridad federal del territorio continental e insular de ese enorme país continental, y además vigilan al resto de los poderes y no poderes extranjeros, cómo operan en el mismo territorio de Estados Unidos y fuera del territorio de Estados Unidos. Encima de eso, tenemos una gran independencia de las policías locales, para decir que el aparato es complejo. Las ciudades tienen policías locales, los estados, cada estado tiene milicias locales, entre los que está la Guardia Nacional, que en tiempos de paz opera bajo la autoridad de los gobernadores, y propiamente dicho los troopers o policías estatales, que los vemos en las carreteras muy tradicionalmente con el sombrerito estilo el osito, ese osito que sale en las faulas, que tiene el sombrerito ese redondo, así. Este tipo de autoridad tan dispersa hace que sea muy importante las 16 agencias que tienen los Estados Unidos de inteligencia, pero no solo eso es importante. 16 agencias. 16 agencias diferentes. No solo eso es importante el aparato político, político-militar. Entonces usted tiene, vamos al gran esquema, tiene un presidente que es un comandante en jefe verdadero, constitucional. Digamos, en Costa Rica estamos acostumbrados a decir que nuestro presidente es el comandante en jefe de la fuerza pública y de las policías, así lo dice la Constitución, pero en realidad no ejerce esas funciones. Son muy cuidadosos y siempre han tenido un alter ego como comandante en jefe adjunto, que es el ministro de Seguridad. Y la parte criminal la tiene independientemente el OIJ. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos el presidente es verdaderamente el comandante en jefe, con una función esencial en materia atómica, en materia de el elemento atómico, es el que tiene la última autoridad para la utilización de las armas atómicas, nucleares, termonucleares. Esto es muy importante, es el que tiene los códigos matemáticos por los que se arman esas armas nucleares y se designan los blancos. Esto es esencial de entender en esa autoridad suprema, porque está en juego básicamente el destino de países enteros y de la raza humana, en alguna medida de la civilización. Don Álvaro, déjeme preguntarle algo de esos códigos, porque yo he visto muchas películas y por supuesto quería consultarle. Los códigos efectivamente son códigos, es un código numérico.
que el presidente tiene en algún lado que se memoriza. Debe ser que se memoriza, supongo. No, lo que tiene es bastante sencillo y bastante complejo. En realidad las armas atómicas están en manos de los militares. Sí. Y curiosamente no las producen los militares, las produce una organización civil que es el Departamento de Energía, un segmento del Departamento de Estados Unidos, el equivalente a ministerio. El Departamento de Energía produce las armas y diseña las armas nucleares. Los diseños son muy importantes porque cada vez van más pequeños, lo que implica que tienen más capacidad de hacerse de arma y de llevar múltiples cabezas nucleares, misiles que pueden ocultarse, misiles que pueden ser móviles. Tenemos que entrar en un detalle terrible en esto porque es muy compleja la estrategia atómica, es la más compleja de todas al final. Pero el presidente lo que tiene siempre es un oficial, ahora es hombre o mujer, por mucho tiempo siempre fue un hombre, que puede ser un oficial naval, puede ser un oficial, en este caso hombre o mujer ahora, puede ser un oficial de marines, puede ser un oficial del ejército, puede ser un oficial de la Fuerza Aérea, que usted lo verá que anda, es muy curioso, a todo el mundo le llama la atención, un oficial impecablemente uniformado, normalmente a nivel de teniente coronel o de capitán de fragata, que anda como si estuviera detenido, porque tiene unas esposas y un maletín grande, grueso. Se nota que no es un maletín normal, pero es al fin y al cabo un maletín pegado a esas esposas, y ahí como se tienen apenas escasamente unos 25 minutos como máximo de alerta, en caso de percibirse a través del Polo Norte que vienen misiles de alcance intercontinental, si son los de alcance intercontinental, que los tiene Rusia, los tiene China, para poner dos ejemplos muy claros, o menos minutos todavía, escasamente 15 a 10 minutos, si se está tratando de misiles que vienen embarcados en submarinos, es mucho menos. Entonces el presidente debe tomar medidas de contrarrestar, descabezar todo el sistema de, no necesariamente las ciudades, pero todo el sistema de mando y control del enemigo, el que le lanzó los misiles, y particularmente descabezar los silos o los lugares donde se concentran las armas nucleares. El principal ataque no son las ciudades, como si lo era en los 50, como lo era a finales de los 40, y por supuesto las icónicas, terribles 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki del puro final de la Segunda Guerra Mundial, de agosto 6 y agosto 9 de 1945, que destruyeron ciudades. Este no es es un mito, pero no es real. Los militares profesionales que diseñan la guerra atómica han diseñado para descabezar al enemigo que lanzó un ataque nuclear. Esta es la tesis: descabezar los misiles intercontinentales, algún centro de submarinos o una concentración muy grande de tanques, por ejemplo, de artillería o de blindados. Esta es la realidad del asunto. Entonces el presidente, este militar profesional, le abre que se parecería como una computadora de estas, y tiene unas tarjetas que se llaman la galleta, en la cual se quiebra, identifica inexorablemente que es el comandante en jefe, el presidente, el que va a dar la orden. Hay un reconocimiento. Los militares son los que lanzan los misiles, los militares son los que tienen el acceso a los hilos, siempre es así. El presidente, una vez que ha hecho esto, selecciona el blanco. Voy a poner un ejemplo: selecciona un blanco, imaginémonos que sea Pakistán el que lanzó el ataque, para no decir la Unión Soviética anterior y ahora Rusia, sino Pakistán, o Corea del Norte, más Corea del Norte, más creíble. Más creíble. Son los dos más inestables que poseen armas atómicas son Corea del Norte y Pakistán, que tiene casi 120. ¿Sí? Es cosa muy seria, y además tiene capacidad de lanzar los misiles. Entonces veamos Corea del Norte. Entonces selecciona blancos, Pyongyang y las bases militares en la zona desmilitarizada, para descabezar el régimen en su punto más fuerte. Entonces, con algoritmos matemáticos selecciona el blanco, y selecciona, particularmente si se trata de un misil intercontinental, que algunos vienen con 8 y hasta 10 cabezas, parece un revólver, selecciona cada cabeza, la permite armarse, se permite armarla, propiamente dicho, se convierte en arma, la ojiva nuclear, y selecciona el blanco balístico. Balístico quiere decir que usted no puede echarse para atrás. Una vez que se lanza, es como una enorme piedra con gran fuerza que va dirigida con gran exactitud. Las exactitudes de ahora son impresionantes, andan alrededor de 10 a 15 metros de exactitud, con armas termonucleares, lo que quiere decir que a usted le va a caer encima textualmente de la cabeza, un arma termonuclear que andará en el orden de 500 kilotones, depende de lo que seleccione el presidente exactamente, hasta 2 megatones. Y hombre o mujer que anda esposada de este maletín, sí, ¿verdad?
está con él las 24 horas del día. Las 24 horas nunca se mueve y cambian normalmente. Sí, por supuesto. No, sí, es un militar entrenado en asistir al presidente y al vicepresidente. Los dos andan igual. Los dos tienen el mismo nivel de acceso al béisbol, la cajita esta, y entonces ahí está. Pero ese aparato nuclear es más ficción que otra cosa. El presidente no va a actuar así. Sí, va a actuar así en una emergencia. La realidad es que tiene la pregunta suya: ¿quién era Flynn? El National Security Council. El National Security Council está conformado normalmente por un civil altamente preparado en cuestiones de estrategia, geopolítica, economía, epidemias, una persona muy preparada en crisis, en manejo de crisis. Han habido distinguidísimos académicos muy preparados en manejo de crisis, especialistas en armas atómicas, por ejemplo, y normalmente se ha acostumbrado también a tener algunos militares de carrera, que en la mayoría de los casos han sido tenientes generales de 3 estrellas. Es interesante porque en este caso se ha seleccionado ahora a un vicealmirante, que es exactamente lo mismo, es un almirante de 3 estrellas, es decir, el tercer nivel hacia arriba del generalato o del almirantazgo en este caso. Pero es muy poco común que sean militares. Ha habido casos, pero es poco común. Es menos común de lo que es decir, no es un puesto diseñado para militares, es un puesto político que coordina toda la información de seguridad nacional, de inteligencia estratégica, en la que se incluye la economía, por ejemplo, se incluyen las epidemias, por ejemplo, la parte de salud, para poner importantísimo, se incluye el espionaje industrial. ¿Sí? ¿Qué potencia nos está rebasando en televisión? ¿Qué potencia nos está rebasando en ferrocarriles? Eso es importante en el Consejo. Y el Consejo está conformado por mucha gente, puede ser más de 50 personas en algunos casos, con especialistas en diversos campos, no en el campo militar. El campo militar es un campo importante y el estratégico es otro, pero hay académicos distinguidísimos, por ejemplo, en la cultura árabe, están ahí, opinando con precisión en la Casa Presidencial de Estados Unidos, Casa Blanca. El National Security Council se considera a la persona que asigna la persona más cercana al presidente. Se dice que es la única persona fuera de la esposa y la secretaria directa del presidente que no pide permiso, que no pide cita nunca, no tiene por qué. Tiene acceso siempre. Tiene acceso a la puerta del presidente, salvo la cuestión más privada de él, pero tiene acceso de trabajo permanente, nunca espera. Entonces, lo que le pasó a Flynn es muy importante, porque Flynn había cumplido más o menos, guardando las debidas proporciones, es un teniente general, es un general de 3 estrellas, profesional de inteligencia militar, venía de la inteligencia militar, no la inteligencia civil, había sido un especialista en inteligencia militar, y Flynn había ocupado ese cargo en la campaña, es decir, un cargo en la sombra, digámoslo así, el mismo cargo, el National Security Advisor, para el presidente en la campaña. Lo nombraron inmediatamente, fue nombrado verdaderamente y cometió los errores de no decir la verdad, no de haberse reunido a negociar con los rusos. Esos todos lo han hecho, es lo más normal del mundo. Es no haberle comunicado eso al vicepresidente. Al vicepresidente. Pero sí a Trump. Aparentemente a Trump sí, al vicepresidente no, ni a los otros miembros del gabinete, quienes expresaron con claridad ante toda la prensa que no había habido ningún contacto en materia de sanciones. La negociación era cómo se levantaban o cómo se aminoraban las sanciones que se impusieron a Rusia en razón de la anexión de Crimea. Son sanciones ya relativamente en el pasado. Entonces, Flynn mintió en esto y perdió el puesto por esta razón, no por haber negociado con los rusos. Creo que en algún momento el presidente Trump ha dicho, lo más normal del mundo es que tengamos una negociación con los rusos, y yo concuerdo con eso, sinceramente. Sería como rarísimo que no se pudiera hablar. Las dos potencias atómicas más importantes del mundo, las que mantienen el balance estratégico en Europa, sería extrañísimo que no pudieran hablar, ¿verdad? Sería algo no común. Lo que fue no común es que Flynn, un especialista en inteligencia, no comunicara exactamente al vicepresidente y a sus lugartenientes y no hubiera habido ningún problema. Si él les dice, sí, yo hablé de esto, los otros ahí le adornan un poquito la noticia. Entonces, el National Security Council es como decir el Estado Mayor político, militar, estratégico del presidente de los Estados Unidos, y es esencial, importantísimo, y básicamente el 90% de las decisiones que se toman con la aquiescencia de ese Estado Mayor
político-militar. No es más político que militar en el sentido estricto de la palabra. En el campo militar, el aparato grande, mayúsculo, es el Pentágono, conocido legalmente como Departamento de Defensa, es decir, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que tiene millones de subalternos, tiene equipo como no debe haber en el mundo, el valor de su equipo, debe ser el ministerio con equipo más valioso en el mundo, desde portaaviones hasta rifles, desde balas hasta armas atómicas. Por supuesto, Barruel todo lo demás tiene, desde hospitales hasta cuarteles en todo el mundo, tiene bases en todo el mundo regadas. Y ese aparato lo conocemos simbólicamente como Pentágono porque el edificio que se construyó en el 43 tiene la forma de un pentágono. Desde el aire se ve como un pentágono. El Pentágono es el Ministerio de Defensa y de ahí hay 4 ramas, hay muchas agencias dentro del Pentágono, entre ellos la Agencia de Inteligencia Militar, entre ellos la National Security Agency y varias más electrónicas y de todo tipo de transporte, logística. Pero hay 4 grandes secciones que simbolizan al Pentágono. 1, el ejército de los Estados Unidos, como lo conocemos, que corresponde al ejército de tierra, blindados, helicópteros, es lo que llamamos el ejército, conocido en la antigüedad como la infantería o la caballería, y en este caso pues es mucho más diverso, pero el ejército original, como los ejércitos viejos, la fuerza aérea, que todos la diferenciamos perfectamente, la fuerza naval, que es muy importante en los Estados Unidos desde el punto de vista estratégico, es el que mantiene realmente el balance estratégico. Su poderío naval es quien mantiene realmente el balance, es más importante en el balance estratégico que las fuerzas de tierra. Y por supuesto los marines, que son simbólicos desde el punto de vista de la proyección de fuerza, son los primeros que llegan en 48 horas junto con las fuerzas aerotransportadas, la 101 y la 82, divisiones completas de gran capacidad de combate aerotransportada. Esto es lo que simboliza el Pentágono, ese es el gran aparato militar, el aparato militar. Y luego tenemos las agencias de inteligencia, que van desde las inteligencias civiles, como la central de inteligencia conocida por todos como CIA o la compañía, en el argot de los que la conocen bien. Luego tenemos la National Security Agency, altamente especializada en cuestiones electrónicas, cuestiones de software, en cuestiones de celulares, por ejemplo. Snowden es el ejemplo más moderno que tenemos, que ha revelado secretos sobre el National. Tenemos unas más secretas, pero de igual importancia, como las orbitales, que marcan los mapas, que marcan los océanos, que controlan la parte de diseño del mundo, digámoslo así, desde la perspectiva orbital. Y luego la importantísimas, la NRO, que es la que controla los satélites espías, los H-11 y ese tipo de satélites, son extraordinariamente caros, tanto de mantener como de construir, y que son los que hacen todo el espionaje electrónico, que oyen los teléfonos allá en Afganistán, que oyen las conversaciones de Angela Merkel. Entre todos esos juntos, dirigidos por el software y los expertos y analistas de la National Security Agency, esos llevan eso. Luego tenemos agencias menos glamorosas, pero de igual importancia, como por ejemplo la contrainteligencia del FBI, que es la que controla a los espías extranjeros en los Estados Unidos y a lo que se llaman los topos, que hay en las mismas agencias de inteligencia de los Estados Unidos que están entregando información a gobiernos extranjeros. Ese es el FBI, que tiene la contrainteligencia, es toda una inteligencia para la contrainteligencia, al revés, por supuesto, tiene la capacidad de tomar teléfono legalmente para después tener caso judicial. Recuerde que el FBI siempre tiende, como el OIJ de nosotros, a tener caso judicial. Porque es del Ministerio de Justicia. Es del Ministerio de Justicia, exactamente. No es del Ministerio de Defensa, pero esta función es muy propia, la ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en forma muy eficiente, porque notamos que los nazis nunca pudieron penetrar realmente, nunca afectaron a los Estados Unidos. Siempre el FBI tuvo la capacidad de capturar a los espías nazis en los Estados Unidos. Fue muy eficiente y quedó con ese, digamos, mito de que son muy buenos. Y tenemos agencias, repito, menos glamorosas, como las que operan bajo el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Energía, que se dedican a traer inteligencia especializada en economía, en espionaje industrial. ¿Por qué es que está avanzando tanto Singapur y Minnesota no avanza igual que Singapur? Estoy poniendo ejemplos, no son ciertos, pero parecidos, porque Singapur logró una disciplina social tan buena. Esa los estudian las agencias de inteligencia dentro del Departamento de Estado, por ejemplo,
que por qué los partidos políticos de Perú son mejores que los de Venezuela. Eso lo estudia el Departamento de Estado, que después lo analizan otras agencias. En el caso del Tesoro, tenemos el famoso, muy conocido, pequeñito pero importante servicio secreto, que aparte de proteger a los VIPs, entre ellos por supuesto la familia presidencial y vicepresidencial, es una función que la tienen desde Lincoln. Lo más importante que hemos visto es, por ejemplo, la gente no conoce que una de las funciones es proteger la moneda de los Estados Unidos. Dentro del Tesoro, el servicio secreto, la función rara que tiene, pero que es permanente, es la fiabilidad de la moneda de los Estados Unidos, está a cargo del servicio secreto. Qué interesante. Sí, Yo sí. no tenía idea que el servicio secreto estaba a cargo del Departamento del Tesoro. Sí, claro, siempre, es decir, y una de las funciones importantísimas es controlar la moneda. Es decir, que no hayan dólares falsos. ¿Quién se encarga de la seguridad del presidente? El servicio secreto. ¿Y por qué el Departamento del Tesoro? Es una tradición que viene vieja, tal vez para separar la parte militar, que sea estrictamente muy pegado al presidente. Han sido eficientes porque vemos que para los riesgos que corre el presidente de los Estados Unidos son máximos. Han logrado proteger a su familia, han logrado proteger a sus allegados, y no hemos tenido realmente atentados. El caso de Reagan, que es el más reciente, realmente nos podemos decir que es un loco, no era un servicio secreto en contra. Sí. Han logrado siempre defenderlo de los verdaderos peligros. Pero vamos a ver, ¿quién da las órdenes de protección del presidente? Es un servicio profesional. El presidente lo que nombra es el director. Okay. El resto de los funcionarios son absolutamente profesionales. Okay. Que a este punto quería llegar, vamos a ver. El presidente de los Estados Unidos nombra al director de la CIA. Sí. Ok. Al director del FBI. Sí. Tiene término. El director de la CIA sí es nombrado. Así, sí, nombrado sin pasar por el Senado. Sí. No, todos pasan por el Senado menos uno. ¿Cuál? De esto tan importante. ¿El asesor? El asesor de seguridad nacional no va al Senado. El Flynn. Flynn no fue al Senado, como no tiene que ir. Y el próximo que viene, el teniente general que viene, MacArthur, creo que se llama, tampoco va. Ok, ni la CIA, bueno, la CIA, nombra el de la CIA, nombra al FBI, nombra al asesor nacional que es de el seguridad. Nuevo, que era un congresista, el nuevo director de la CIA, va al Senado. Ok. El Mattis, el FBI va al Senado. Mattis va al Senado, que era un general de 4 estrellas, algo raro, que pasó a ser secretario de defensa. Eso es una rareza, solo han habido 2. El caso del general Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora este caso de Mattis, que siendo militar de carrera pasa ¿cómo se llama?, a ser ministro. Es decir, tiene derecho a expresar política, tiene derecho a opinar de política y a crear política. ¿El director de la Agencia Nacional de Seguridad? Por supuesto, es un militar de carrera en este caso, un oficial de 3 estrellas, naval. Normalmente han sido algunos navales, les ha gustado esta área electrónica, de inteligencia, de software, etcétera. Se va a sí, claro, tiene que tener confirmación. Ok. Solo el National Security, de estos grandes, solo el National Security no va. Pero Trump no nombró al director del FBI. No, lo que pasó es que todavía el término tenía términos. Creo que le quedaba un año a partir de la, si mal no recuerdo, eso lo dijeron muchas veces por el conflicto que hubo de que se metió un poco en la elección, y entonces llamó la atención, entonces todo se hizo un escrutinio. Le quedaba un año, fueron nombrados por 6 años, si no me equivoco, y le queda un año. Como Trump le ha permitido, no lo ha ratificado, de hecho, al no cuestionarlo, veremos si lo renuevan. Aquí la tesis es que veremos importante si lo renuevan al momento en que se le termine el término de 6 años. Todas estas agencias, le pregunto para confirmar el mito o destruirlo, ¿todas estas agencias le dan un informe diario al presidente de los Estados Unidos? Todas las agencias, las 16, están bajo lo que se llama el director de inteligencia nacional. Hay un director que las coordina a todas, incluyendo la CIA. Obviamente la CIA tiene mucha independencia y además tiene una gran capacidad de influenciar la política de los Estados Unidos. Ninguna otra agencia, ningún otro departamento realmente de ese enorme aparato federal y estatal de los Estados Unidos tiene la capacidad de influenciar tanto, incluyendo la política exterior de los Estados Unidos.
Problemas como el de Irán, que todavía a la fecha es un enemigo declarado de Estados Unidos, vienen del 53, 54, de votar a Mossadegh por parte de la CIA. Problemas con Cuba, que duraron, lo hemos visto, 50 y pico de años. Pero la CIA opera hacia afuera, el FBI hacia adentro. No está tan claro eso. En algunas veces, pocas ocasiones, el FBI también opera hacia afuera. Hay agentes legales, estos nunca son secretos, así, no son misteriosos, digámoslo. Hay agregados del FBI en 50 y tantos países legales, es decir, agregados diplomáticos, que operan porque el FBI, imagino en México, imagínese usted, claro. En México debe haber agregado, para poner un ejemplo, en Pakistán tiene que haberlo por la cuestión del opio, etcétera. Es importante, ¿verdad?, que haya agentes. Pero la mayoría del trabajo, la inmensa mayoría es adentro. Igual con la CIA, la inmensa mayoría del trabajo es hacia gobiernos, hacia instituciones, hacia industrias y hacia personas al exterior. Teóricamente le tienen prohibido operar al interno, pero algunas veces estas facetas se entrecruzan porque hay individuos de Estados Unidos, el jeque que mandaba a Al-Qaeda en Yemen, que lo mandaron a matar, es 100% un norteamericano, entonces se entrecruzan los caminos. Es muy difícil con la guerra contra el terrorismo. Pero cuando nosotros escuchamos el espía estadounidense es de la CIA, ¿sí? Normalmente. Sí. Cuando está en otro país. 99%, pero podría ser un National Security Agency, un especialista en grabar, un especialista en monitoreo, un especialista en las pruebas de verdad. Esos son ellos son los especialistas en eso. El director nacional de inteligencia le da un informe diario al presidente de los Estados Unidos. Así es, hay un informe que se llama el informe presidencial en la mañana. Se dice que el presidente Obama era extremadamente serio con esto. Tenía su hora, alrededor de las 8 de la mañana, y era totalmente serio, no permitía nunca que no se le informara, que fuera totalmente disciplinado y profesional en la recepción. Se dice, y esto digo, se dice, porque nunca usted tendrá pruebas contundentes, que el presidente Trump ha pedido no tener esa rutina y que se le dé cuando él quiere, porque, bueno, ya está siendo claro que las relaciones del presidente Trump con sus agencias no es tan buena como la de los anteriores presidentes y que hay mucho, lo que se llama en inglés, leaks, es decir, hay información que se filtraciones. Claro, que de hecho a dos de esos puntos quería llegar, porque el informe que recibe el director nacional de inteligencia, que es el informe que se le da al presidente de los Estados Unidos, lo prepara el director de cada uno de estos organismos. Sí. Ok. Los mandos medios, que son los que tienen, igual que en cualquier país del mundo, igual que en Costa Rica, realmente el acceso a la información primordial, no necesariamente son los directores. No necesariamente los analistas, es que usted tiene que dividir rápidamente en inteligencia, operaciones, que tiene operaciones encubierta, operaciones de inteligencia humana, operaciones de inteligencia electrónica. Esto es un área completa, operaciones encubiertas. Es un área entera, pero el área que sigue se llama análisis. Están separadas siempre en las buenas agencias, en las agencias profesionales, en los aparatos profesionales de inteligencia, están totalmente separadas para que el analista llegue a conclusiones no influenciado por las personas que recogieron la inteligencia, influenciado por las corrientes, por las variables de inteligencia. Estos analistas son los que realmente al final generan los informes. Los informes. Okay. Pero es que se ha dicho, lo leí en una nota del diario El País, por ejemplo, don Álvaro, que es tal la desconfianza que tienen las agencias de inteligencia, incluyendo la CIA, hacia el presidente Trump, que lo ven muy vulnerable, por ejemplo, a que él sea chantajeado por Rusia en algún momento, que no le dan toda la información. Pero mi pregunta es, ¿no le da toda la información el director de la CIA o los analistas no se la dan al director de la CIA para que el director de la CIA no se la dé diariamente al presidente Trump? Esta es una historia que hay que tomarlas con cuidado, ¿verdad? Porque dudo mucho que al comandante en jefe constitucional, que ganó las elecciones, no le den la información esencial. Lo dudo, sinceramente lo dudo, porque es muy peligroso. Él podría tener que tomar una decisión, tal vez no seamos tan dramáticos, de carácter atómico no, pero sí de ordenar drones inmediatamente, de ordenar un pequeño movimiento de un batallón, 2 batallones, 3 batallones de paracaidistas, estacionarlos rápidamente en Polonia. Y si no tienes información, llegar a esas conclusiones es muy difícil. Para mí sí le dan la información. Lo que deben cuidar, aquí está
aquí está el diablo en los detalles. Lo que deben cuidar es no darle el nombre de las fuentes, ¿verdad? Porque es capaz que en un Twitter la dice o la insinúa y entonces pone en peligro fuentes que para las agencias de inteligencia lo más valioso no es la inteligencia, son las fuentes. Son capaces de hacer cualquier cosa si una fuente es buena para proteger la gente. Son capaces de perder un caso y de arriesgarse a sí mismos con tal de no perder una fuente o exponer una fuente. Estoy intentando irme atrás al gobierno. Quiero decirle que este es un ejemplo, solo para decirle que sí sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Antitos, días antes del ataque a Pearl Harbor, una de las preocupaciones de los oficiales navales, eran muy importantes los navales en ese momento para esta discusión de Pearl Harbor, era que el presidente no tenía acceso a la inteligencia porque lo habían agarrado varias veces botando documentos de inteligencia en el basurero normal. Entonces lo habían muy discretamente retirado de la inteligencia al presidente Roosevelt. Estamos hablando que ya en ese momento era por tercera vez presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, estamos hablando de un comandante en jefe ya experimentado, de muchas horas de vuelo, de mucho problema. Bueno, se le iba la pajarita, como decimos aquí en el pueblo. Y días antes, escasamente una semana o algo así antes de Pearl Harbor, le habían la palabra no sé quién, le habían restituido el acceso de nuevo al presidente. Seguro le habían controlado la basura a través de algún oficiales o las secretarias profesionales o lo que fuera. Le habían restituido y por eso el presidente tuvo acceso a la inteligencia de lo que estaba pasando en Pearl Harbor. Es decir, que sí la tuvo. Se sabía que ahí iba a haber un ataque en algún momento. No es que no lo sabían, por supuesto que lo sabían. Entonces, ya había sucedido algo muy serio antes de Pearl Harbor, y ese es uno de los mitos, crió uno de los mitos de que Roosevelt dejó que se diera el ataque. Por supuesto que no quería que se diera el ataque, ni que estuviera loco, pero bueno, se dio y se dio en esas circunstancias. El cuento es que Trump lo que debe tener es que las agencias de inteligencia, los profesionales de inteligencia, todavía están dudando de su equipo político, no de su equipo militar profesional. Eso es el mismo, al final no ha variado gran cosa, el equipo es el mismo. Es de su equipo político alrededor de él, de su entorno, de lo que en Costa Rica llamamos el kitchen cabinet o gabinete de cocina, los que se sientan en la cocina a tomar café con él. De esos, ciertamente las agencias de inteligencia no están nada satisfechos. No, de hecho, pero no los directores, sino los mandos medios. Hay un problema ahorita, no están todos los directores ratificados. Entonces tenemos lo que acaba de suceder con el Departamento de Justicia. Usted lo vio, el Departamento de Justicia, que es el Ministerio de Justicia, le hace Ministerio de Justicia y lo que llamamos nosotros lo que es el señor Chavarría, el Ministerio Público, el director. Tienen los dos juntos ahí. Es federal, ¿verdad? Es un poquito diferente, pero para ilustrar lo mismo. Pero es lo que pasó con el fiscal, con la fiscal general activa, es decir, no era la que iba a quedar designada, era la segunda, y la votaron porque no obedeció una orden directa, porque no era ni cercano al kitchen cabinet. El nuevo secretario, es el ministro de Justicia, Sessions, sí es de él completamente, y ese habla lo que habla por el gobierno, exactamente. Entonces aquí vemos, este juego se ha dado en todas las agencias. Habrán generales que van a subir, otros que se van a quitar, y otros que han sido normales, que él considera que no fueron muy del lado de Obama, los va a dejar. El caso de FBI. Pero es que a mí me parece interesante, por ejemplo, en el gobierno de John F. Kennedy, los Kennedy tuvieron un enfrentamiento claro, público y directo con el director del FBI. Sí, con Hoover. Con Edgar Hoover. ¿Por qué no quitaron a Edgar Hoover si el presidente lo puede nombrar? Porque tenía files absolutamente de todos los políticos, no solo de los Kennedy. Entonces el resto de los políticos dijeron, cuidado lo quitas porque corremos peligro. Todos. Todo el estamento político corría peligro sobre amantes, sobre tendencias sexuales de cada uno de ellos. En ese tiempo eran hombres en su mayoría, aclarémoslo. Había muy pocas mujeres en el poder, por no decir que casi ninguna. Básicamente no lo había en ese tiempo. Y Hoover, que venía de la Segunda Guerra Mundial, acostumbrado a dominar los Estados Unidos, porque en periodo de guerra no se discutía la autoridad del FBI para tomar posibles enemigos, y luego al inicio de la Guerra Fría contra los comunistas era importantísimo, el FBI fue importantísimo. Entonces quedó con un enorme poder, con files de todo el sistema de vida de cada uno de los grandes políticos y hasta los políticos prometedores. El caso de Kennedy, que siempre fueron los dos políticos prometedores jóvenes, les llevó un file. Cuando lo quisieron votar, hubo un enfrentamiento, les enseñó todas las relaciones de sus amantes con la mafia, etcétera, y ellos
cerraron el capítulo y nunca lo votaron. Fue hasta que llegó el periodo final de Nixon en el que un secretario de Justicia, que era amigo de Hoover, lo convenció de retirarse. Después de 50 y pico de años en el poder. De ser director del De ser director de la agencia más poderosa, en ese momento la agencia más poderosa de los Estados Unidos. Oye, ¿cuál es la agencia más poderosa de los Estados Unidos? En términos de capacidad, a la que le tiene más miedo a la gente es a la National Security Agency. ¿Y por qué? Hay una razón. Las variables sociales han puesto a esa agencia en primera línea. Cuando todo lo que había que recolectar eran fotos de camaritas de alguien o de algún instrumento militar o de algún instrumento industrial, cuando era muy importante tener a la secretaria del ministro de guerra de Polonia, comprarla y darle todo lo que necesitara para que suministrara información, la CIA era muy importante. Hacía ese trabajo. Pero cuando ahora todos estamos conectados con la red, tanto a nivel de este aparatito, el laptop, como a nivel de todos los celulares, y hasta ahora las refrigeradoras se conectan a la red, pueden saber que está comiendo usted en alguna medida una simple camarita y determinar su salud por eso. Es decir, si usted es el ministro de Defensa de Letonia, por ejemplo. Los rusos les interesa mucho saber si usted está enfermo, si tiene diabetes, si tiene algún coma diabético de vez en cuando, cosas de ese estilo. Les es importante saberlo. Eso, entonces, una agencia que maneje el control, que tenga las llaves de acceso a su teléfono, porque se las han dado los fabricantes, o porque Google se las ha dado, o porque Facebook se las haya dado, no estoy diciendo que se las haya dado, pero que tienen el acceso a entrar a su teléfono directo como si estuviera usted usándolo, esa es la capacidad que tiene la National Security Agency. Claro, imagínese a Kim Jong-un. Sí, entonces quiere decir que han tenido acceso ilimitado a la vida de todos nosotros, a nuestras costumbres, a la forma en que usted compra, a la forma en que usted paga, a los instrumentos de pago que usted tiene. Conocen exactamente, tal vez podrían hacer un mejor análisis de su vida que usted mismo, porque tiene las variables mundiales. Sí, lo que usted busca en Google, los correos que manda, la gente con la que se comunica. Los contactos enteros, todo lo tiene. Eso jamás se hubiera podido hacer hace 40 años. Tendría que ser un esfuerzo sobrehumano. Esa es la Agencia de Seguridad Nacional. La National Security Agency, que siempre fue muy interesante porque hasta 1970 y algo era un hueco negro. No se sabía que existía. Por supuesto, llevaba existiendo desde el 52, pero no se sabía que existía y la descubrieron porque habían huecos enormes de billones de dólares en el presupuesto y nadie los explicaba. Desaparecían billones de dólares, billones en la época, en los 70. Estás hablando de cifras descomunales. Y no se sabía qué pasaba, y los congresistas empezaron a preguntar, ¿pero qué es esto? Aquí se desaparecen 3, 4 billones de dólares. Y entonces tuvieron en algún momento que reconocer que existía una agencia creada por una orden, no fue creada por ley en su momento, y entonces es muy importante la agencia porque es la que Snowden habló, bueno, varios han abierto los ojos, pero Snowden fue el más claro de todos, digamos. Todos ustedes, y era cierto, desde Dilma Rousseff hasta Angela Merkel, y por supuesto los presidentes mexicanos y todo el mundo, Israel mismo se dio cuenta que también lo estaban espiando y cosas de esas, fue esta capacidad enorme de espionaje directo es la que hace de esa agencia, en mi criterio, la más importante. La más sofisticada es la que controla los satélites. Esa es al final la seguridad. NRO. Esa agencia es por la que está la seguridad de los Estados Unidos final, es la que detecta explosiones nucleares, porque al final en inteligencia de los Estados Unidos, porque usted ha querido concentrarse en inteligencia de Estados Unidos, podríamos hablar la diferencia con la inteligencia francesa o la inteligencia de Inglaterra. Que hablamos de la DIS. Sí, y está la DIS, que es estratégicamente importante para Costa Rica y para el señor Figueres. Un abrazo, Mariano, que nos escucha. Sí, sí, claro. Y por supuesto tenemos las agencias de inteligencia, la soviética, la antigua KGB, legendaria, que se transformó ahora en Agencia Federal de Seguridad, que es la rusa, la misma cosa, y nada menos que el presidente de Rusia, y un hombre que manda, es un exteniente coronel que tenía al mando la estación de la KGB en Berlín, es decir, el punto más sensible de la Guerra Fría, que era Berlín. Entonces, los chinos tienen varios sistemas de inteligencia serios, formales. No hemos hablado de inteligencia militar, que es diferente. En inteligencia militar, que en el caso de Estados Unidos se llama DIA, que es una institución entera, una organización entera, una agencia entera dentro del Pentágono,
que tiene su independencia, la DIA, al igual que la GRU soviética, también se llama igual en la actualidad, en el mismo nivel, lo que estudian es la capacidad militar del enemigo. Modificó usted el tanque en su cañón, lo pasó de 105 a 120 milímetros, importantísimo. Este punto es importantísimo, que implica que usted está teniendo un alcance ahora de 3 kilómetros en lugar de 1,5 kilómetros, y eso implica que nuestros tanques ahora corren más peligro, o consiguió miras estabilizadas por giroscopios y cosas de esas. Este tipo de lógica, va la lógica militar, la capacidad industrial del enemigo de mantener una guerra. Esa no es especialidad de la CIA, sino es especialidad de la DIA. ¿Cuánto duraría si tenemos una guerra contra, por ejemplo, Pakistán? ¿Cuánto aguanta Pakistán en una guerra? Es decir, industrialmente, ¿cuánto aguanta su sistema de salud? Un conflicto armado de 2 meses, por ejemplo, con la India. Esa medición militar es muy importante. Y no se olvide al final el control de los mares. Desde tiempos de la batalla de Salamina se ha establecido claramente que aquel que controle los accesos marítimos controla el mundo. Y ahora también uno puede decir que el que controla el espacio controla los accesos marítimos. En esta ecuación, todo este conjunto de controlar los accesos marítimos hace que usted tenga la capacidad de expresar fuerza, de que malgaste menos sus fuerzas, que las pueda concentrar en los puntos neurálgicos del globo, controlar el estrecho de Malasia, controlar los accesos del Golfo Pérsico, controlar los accesos del Mar del Norte. Si usted controla esto, usted controla la estrategia del mundo. Eso solo se puede hacer en este conjunto de agencias. Una que tiene los satélites, una que se comunica perfecto, con gran seguridad sus comunicaciones, porque la National Security no solo espía, también protege los activos electrónicos. Claro. Por ejemplo, la que estudia cómo se protege todo el sistema de distribución eléctrica de los Estados Unidos, que es muy vulnerable a un ataque, digamos, de tipo de pulsación electrónica. Cuando usted estalla una bomba atómica a gran altura, usted no está causando verdadero daño, lo que importa es el pulso electrónico que destruye, por ejemplo, esta computadora, destruye el sistema telefónico y destruye, muy importante, la capacidad de distribuir electricidad. El pulso electrónico generado por un ataque nuclear a altura, no a bajura como la gente cree. Estamos acostumbrados a la visión de Hiroshima, la destrucción de una ciudad terrorífica. No, una bomba que estalla a kilómetros de altura, a propósito, genera un pulso electrónico que destruye lo que no esté blindado. Blindado quiere decir blindado electrónicamente. Eso quiere decir que aviones enteros en el aire quedarían sin control. El aparato entero de Internet queda sin control. Entonces, el estudio de las vulnerabilidades electrónicas corresponde a la National Security Agency. Don Álvaro, yo quería concentrar, creo que me quedan como 10 minutos, porque quería concentrar en dos puntos en particular, insisto, para derribar los mitos. El mayor acercamiento que tenemos los costarricenses con inteligencia estadounidense o con temas de seguridad de Estados Unidos son, sin duda alguna, las películas, ¿verdad? Y entonces en las películas pasa un montón de cosas que uno intenta, digamos, la imagen, yo creo que tenemos los ticos de la CIA, por ejemplo, debe provenir de las películas que vemos. Cuando Nixon renuncia, ¿verdad?, es porque hay grabaciones del despacho presidencial. Así es. Grabaciones que eran permanentes porque el presidente anterior había olvidado subir y levantar el switch para prender. Él lo pidió. En realidad no había. Nixon pidió que se le grabara todo a él mismo. ¿Hoy se graba? Hoy se graba. Vea una prueba muy grande. Acaba de haber una discusión entre Trump y el jefe de Estado, en este caso primer ministro, para efectos de Australia. De Australia, porque ahí no hay, la reina es el jefe de Estado, seamos sinceros, en Australia el que manda en forma clarísima es el primer ministro, es decir, incuestionable, es una democracia y es una democracia parlamentaria, la reina es simbólica, pero de verdad simbólica. Estaban a punto de declarar república en cualquier momento, no lo han hecho porque no quieren, lo pueden hacer en cualquier momento y no pasa nada. El primer ministro es, para efectos de esta discusión, el jefe de gobierno y maneja toda la política del país, como debe ser, digamos, no hay discusión. Y ve usted que toda la grabación se reveló, porque estaba siendo grabada. Por eso, pero no solo se graban las conversaciones telefónicas del presidente de Estados Unidos. Se graba la conversación en el despacho. En el despacho. Sí, claro. Cualquier conversación. ¿Y quién tiene acceso a eso? Es un pequeñísimo staff de la Casa Presidencial. Y entonces cuando se reúne con su secretario de Defensa, con el director de la CIA,
y se reúnen en el despacho presidencial, queda grabada esa conversación. Nunca se reúnen en el despacho presidencial como tal, se reúnen en el cuarto de crisis que fue creado por Kennedy, hacia abajo, un ascensor bastante largo hacia abajo, totalmente blindado con plomo y además con una cantidad de piedra grande y tierra y lo que usted quiera, y por supuesto concreto reforzado, primero para que resista un ataque nuclear del estilo de los 60s y 70s, lógico que sea así, y dos, para que resista los intentos de espionaje. Ahí no se graba. Ahí se graba, por supuesto, pero están hablando mucho más tranquilos. En el despacho, que sale en las películas, nunca hablarían nada serio. ¿El presidente de los Estados Unidos tiene teléfono celular? No. Es así, sí y no. La respuesta es uno de los grandes problemas por los que pasó Hillary Clinton. Sí tiene un teléfono celular tan especial que solo hay uno, el de él, y uno guardado para el vicepresidente. Ajá. Sí. No se lo dan ni siquiera al secretario de Defensa. Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, estaba enloquecida para tener los emails, porque es muy fanática de los emails, y pidió una y otra vez que le dieran uno como eso, y el servicio secreto fue cerrado, y nunca, ni siquiera la secretaria de Estado, con enorme poder y ex primera dama, le dieron un teléfono celular. Solo el presidente de los Estados Unidos tiene un teléfono celular para que pueda comunicarse. Lo usa, dicen, relativamente poco. En el caso de Trump, probablemente solo para los Twitter. Sí, pero es un teléfono normal. Normal, sí. Digo, normal en su apariencia, en su apariencia no es normal. No es normal en es cuanto muy a especial. SIM, debe ser satelital, porque no creo que se quede sin señal. Tiene uno solo hay uno, y otro guardado para el vicepresidente. ¿Y quién lo esto fabrica? se sabe ahora porque se conoce por el caso de la señora Clinton, que pidió, rogó e imploró uno de esos teléfonos y le dijeron siempre no. ¿Y quién lo fabrica? El servicio secreto, su departamento de... le llaman, bueno, hay varios departamentos en el gobierno, pero Skunk Works, es decir, trabajos como poco parecidos a lo de James Bond, para decirlo. M creo que se llama, algo así. M, el que lo fabrica. Mira, la parte interesante que no hemos hablado, que los costarricenses sí conocen a su manera, y sobre todo ustedes los periodistas, es la inteligencia en drogas. Es que claro, tenemos que meternos en inteligencia en terrorismo, que en realidad importa mucho, inteligencia en proliferación nuclear, qué países están desarrollando armas bioquímicas, químicas, biológicas y por supuesto nucleares. Todo el tiempo están en eso. Corea del Norte es por supuesto el rey, el más importante de todos, pero tenemos la inteligencia en drogas, el gran narcotráfico. La DEA tiene inteligencia, por supuesto el FBI tiene, pero la DEA es todo un aparato de inteligencia en drogas, encargado sobre que al final empieza a rozar políticos, al final empieza a rozar bancos, periodistas, estén al servicio de los carteles, y todo eso termina siendo una inteligencia parecida a la de la CIA, pero no es igual. La razón es para explicarlo. Los ticos sí estamos acostumbrados a esa inteligencia de la DEA, saber que la inteligencia se pega, y se le pega a los bancos, y se le pega a los celulares, ¿Hay una oficina de la DEA? Sí, claro, no hay ningún secreto. Aquí hay representantes, todos sabemos. Obviamente representantes. Esta inteligencia tiene una finalidad diferente. Es llegar hasta el fondo de los casos más importantes. Ellos reciben mucha inteligencia de casos pequeños, y casos concatenados y relacionados. No es que la desechan, es que no la usan. Porque ellos siempre, al igual que nuestro OIJ, siempre quieren judicializar el caso. Sí, llevar al tipo a sus últimas consecuencias y meterlo a la cárcel. En inteligencia pura usted no hace eso. Usted pasa años observando una fuente solo para extraer inteligencia y tomar decisiones, no para meterlo a la cárcel. Usted sabe que es un delincuente. Usted ya lo sabe, a ciencia cierta, que tiene relaciones con mafiosos, pero a usted le interesa más las relaciones de terrorismo. Sí. Entonces usted no lo captura porque pierde la fuente, pierde la línea conductiva. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos también recolección de inteligencia, usted lo puede ver. Con solo ir al aeropuerto de Liberia, cualquiera de los paseantes de este fin de año y de principio de año que pasó ahí a ciertas horas, básicamente en la mañana y al filo de la tarde, verá 2 aviones especializados, que son bastante importantes para nosotros. Claro, y que tenemos una ayuda Una ayuda que están dentro del tratado de patrullaje conjunto, todo es legal, todo es correcto, lo necesitamos, y son aviones de inteligencia contra naves de mar y de aire que operan ilegalmente en el sistema de drogas. Tengo una pregunta más y me quedan 3 minutos, si acaso, 2 minutos. Los equipos de choque de los Estados Unidos, hay un montón. Y a mí no me queda claro, ahí el equipo Delta, está los Rangers, los Boinas Verdes. Hay, en el caso de la CIA, en el caso del Pentágono, por supuesto, son equipos de combate.
Sí, sí. que son scouts, en la mayoría de los casos, son los que primero que entran a las playas, los primeros, la infantería marina tiene. La infantería marina tiene, por supuesto, equipos de ese estilo. Entran primero para que el resto del cuerpo de marines o el resto del cuerpo del ejército, de la Fuerza Aérea, puedan entrar los paracaidistas con seguridad. Hacen auscultaciones del terreno, las mareas, etcétera, el tiempo, los obstáculos naturales, los obstáculos no naturales, los obstáculos militares. Pero se han separado algunos altamente especializados. Yo diría, quiero llamar la atención de dos, que sí están al mando de la CIA, por ejemplo, que son equipos que eliminan blancos importantísimos. Osama Bin Laden es tal vez el más representativo, pero no el único. Ellos fueron los Rangers. Sí, no el único. Están los Deltas que trabajaron, por ejemplo, en Irán, para poner en el caso de la operación de rescate de los rehenes de Irán, para poner un ejemplo, dirigida por supuesto por la inteligencia. Y no olvidemos todo un proceso que se ha desarrollado, que es probablemente el más controversial, el uso de los drones. Eso es también, es decir, el marcar los targets o marcar los blancos es parte de la inteligencia tipo CIA. Y luego el manejo de eso es militar, pero siempre dirigido por la inteligencia civil. Ok. Los Rangers son los que mataron a Osama Bin Laden. Es una parte, es que los separan completamente y se los asignan. Es como una milicia de la inteligencia. Separan del cuerpo principal militar, pero sí son militares. ¿Y el Delta? El Delta también, es que depende de las especialidades. Si usted necesita... Hay unos especialistas bajo el agua, unos que son especialistas en extracción, sí. Unos que son los especialistas... Los SEALs son los del agua. Los SEALs son los del agua. Agua, sí. Hay algunos hasta especializados en submarinos, que salen de los submarinos, por ejemplo, con mini submarinos y con cosas de esas. Hay unos que, no me recuerdo cómo se llaman, pero que el nombre quiere decir agua, tierra y... Esto es lo que le estoy diciendo, sí, son porque eso depende de las agencias de inteligencia, el uso que se les vaya a dar y el país. No se preocupe por Costa Rica, que nosotros no estamos en esa lista. No, igual, le voy a decir, y le voy a confesar también a nuestros oyentes y televidentes, es un tema que a mí me apasiona además, pero bueno. Noto que le gusta. Bastante, particularmente.